La guía más completa de todos los principios de apertura para poder jugar cualquier apertura sin saber nada de teoría. Eso es esta lección. Y empezamos por el primero y más trivial, ocupar el centro con peones, que seguramente lo conoces, ya pasaremos a otros más avanzados, pero este es fundamental y hay que entenderlo bien. Vemos aquí una posición donde las negras no se preocupan por ocupar el centro con los peones, sigue un desarrollo de esta manera, y nosotros con las blancas hemos ocupado el centro con peones y con estos controlamos además varias casillas allí. Esto impide que las piezas negras se muevan, avancen, y además tenemos la posibilidad de avanzar nosotros y molestar, por ejemplo, aquí a este caballo, o si juegan este otro, hacer este avance y molestar allí. Eso gracias a que ocupamos el centro con los peones. Las blancas gozan de total libertad, tienen movilidad, en cambio, diferente a las piezas negras, por ejemplo, sus alfiles pueden moverse con toda libertad por estas diagonales. E incluso la dama ya tiene aquí unos lugares donde se puede mover en comparación con la dama negra que está completamente encerrada. En resumen, controlar el centro nos da un mayor control de todo el tablero y eso nos da libertad. Además de ocupar el centro con los peones, debemos desarrollar las piezas menores, caballos y alfiles, y esto también debemos hacerlo hacia el centro. Los caballos en la mayoría de los casos se van a desarrollar de esta manera como lo hacen aquí las blancas y después de eso moveremos el alfil a algún lugar central. Esto porque en general las piezas en el centro son más fuertes. Por ejemplo, vemos la diferencia entre cómo se desarrollan las negras y las piezas blancas y vemos por ejemplo que este alfil tiene aquí unas diagonales muy amplias, mientras que por ejemplo su alfil contrario sus alfiles contrarios no tienen mucha influencia. O por ejemplo este caballo, el caballo blanco controla varias casillas, mientras que el caballo negro pues no está haciendo mayor cosa. Un desarrollo así hace que tus piezas sean incluso el doble más fuertes. Ahí está la razón de jugarlas hacia el centro. Desarrollar los caballos antes que los alfiles. Hay dos razones para hacer esto. El alfil desde el comienzo prácticamente está activo con un movimiento como E4 y en cambio el caballo no. El caballo está completamente sin hacer nada. Esa es una razón de por qué hay que activar los caballos antes que los alfiles. Y otra razón es que el alfil tiene varias opciones. Por ejemplo, aquí vemos toda una diagonal que se puede usar y todavía no sabemos muy bien dónde nos va a funcionar mejor ese alfil. Entonces por eso esperamos. Esperamos, nos seguimos desarrollando, desarrollamos ahí, como vemos, los caballos antes que los alfiles. Y luego ya encontraremos el mejor lugar para el alfil. Por ejemplo aquí, las negras juegan alfil G7 y nuestro alfil es oportuno desarrollarlo precisamente aquí a E3, donde se desarrolla a la vez que protege el caballo que estaba siendo atacado. Entonces la situación concreta nos dirá dónde desarrollar el alfil. Como por ejemplo, si aquí las negras juegan D6, entonces ya vemos que nos sirve jugar un alfil B5. Pero si no se juega D6, se juega otra cosa, entonces jugar alfil C4 estará bien. Ahora esto es un recordatorio, son los días finales de la promoción en honor de los padres, con descuentos gigantes en todos los cursos y con la super colección como obsequio para 2 ganadores. Alcanza tus metas, sean las que sean, estudiando nuestros cursos completos. Desarrollar los caballos hacia el centro y en la tercera fila. Esto parece obvio, pero no es tan así. En una posición como esta, con las negras, caballo E7 se juega muchas veces y siempre habrá una justificación de por qué se juega. Pero en general no hay que complicarse y caballo F6 sería mejor, caballo estaría más activo allí. Allí estaría influyendo en el centro y además creando la posibilidad tal vez más tarde para un caballo G4. Cuando este caballo se desarrolla en cambio a H6 o a E7 por ejemplo, va a estar menos activo. Esto solo lo tenemos que hacer si no se puede desarrollar F6, por ejemplo, porque sea que este peón estuviera en E5, entonces nos quita la casilla F6, pero de resto lo más fácil es jugar caballo F6. Enrocar y hacerlo pronto, ojalá en los primeros 5 o 10 movimientos. En esta posición las negras no lo hacen, prefieren jugar un caballo D7 que tiene sentido, claro,
piensan jugar de alguna manera así, pero esto es peligroso. Tener su rey en el medio del tablero es peligroso y las blancas aquí lo aprovechan de inmediato con un avance central. Después de un intercambio aquí de peones se ataca el caballo va a G4 y se gana con una táctica aquí, alfil por F7, aprovechando que el rey se ha quedado en el centro. Con esta táctica, después de que el rey toma, sigue caballo G5 jaque. Vamos a recuperar este caballo en cualquier caso. Y si el rey va a una de estas dos casillas, por ejemplo, se pierde la dama. Y si no va allí, si va a la otra que le queda, entonces terminamos con jaque mate. Por eso es tan necesario enrocar en los primeros movimientos. Hasta el momento hemos hablado de lo que se debe hacer, ahora de lo que no se debe hacer en la apertura. Entonces, lo que no se debe hacer es, por ejemplo, intercambiar tu alfil por un caballo sin razón. En una posición así, por ejemplo, que se juega alfil G4, juega en H3 y se toma el caballo en F3. Es una solución fácil, pero equivocada. Porque en general el alfil es más fuerte que el caballo y además este intercambio aquí activa una pieza contraria, activa la dama. Y las negras lo que han hecho es perder el tiempo con una pieza que ahora ya no existe. Y han ayudado a las blancas a desarrollarse. Ahora mismo hay una amenaza sobre F7, la posición negra es inferior. Y después de que se cubran, por ejemplo, con caballo F6, viene dama B3. Y las casillas claras son débiles. Se ataca en F7, se ataca en B7. Las negras están perdidas. Por ejemplo, se cubre una con dama D7, sigue dama por B7 y amenazando a la torre. Y luego de esto puede pasar que la dama quiera intercambiarse, la negra con la blanca, y jugamos alfil B5. Pierden las negras por diferentes motivos. No es una casualidad que tantas y tan diferentes amenazas aquí existan siempre por las casillas claras. No desarrollar prematuramente la dama, como aquí, cuando las blancas queriendo ocupar el centro juegan D4, sigue E por D4, dama por D4, pero esta dama se ha desarrollado muy pronto y esto va a permitir que las desarrolle sus piezas menores con ganancia de tiempo. Aquí atacando a la dama con el caballo C6, la dama va atrás y ahora caballo E5 atacando al alfil. Después de que incluso caballo G4 aquí es posible, y después de que este alfil se vaya, ahora sigue una forma muy ingeniosa desarrollando este alfil dando jaque. Las blancas se cubren con las C3 y sigue alfil C5 y con opciones muy buenas. Si se toma ese alfil que no tiene protección, viene caballo D3 y se gana la partida. Y dama G3 en esta posición tampoco sirve porque se puede hacer alfil por F2 y con cualquiera que se recapture tenemos un ataque doble con un caballo ahí preparado. No mover la misma pieza más de una vez en la apertura, como aquí, donde las negras juegan caballo D4 y esperan, bueno, esto es poniendo una trampa para que las blancas tomen en E5 ese peón que queda desprotegido y las negras jueguen dama G5, esto es una trampa. El problema es que la posición negra no mejora y aquí era mejor jugar, pues seguir desarrollándose con desarrollar sus demás piezas. Pero las negras juegan su caballo por segunda vez y las blancas lo ignoran y enrocan. Y luego del intercambio, caballo por F3 y dama por F3, el resultado es que tenemos que las blancas han hecho 3 movimientos muy útiles y las negras en cambio no están jugando. Esto puede hacer que incluso se gane la partida en muy pocas jugadas, como puede ser así. Se estaba cubriendo con el caballo F6 del jaque mate en F7. Este otro, no abrir el centro cuando hay desventaja en desarrollo, como aquí. Para las negras es riesgoso tomar en E4 con su caballo, porque esto abre la columna central donde sus piezas están sin desarrollar. Este caso concreto es jugable, esto es parte de una apertura teórico jugado por Kramnik, sugerido ahora incluso por Stockfish, pero las negras al hacer esto deben jugar con precisión, porque hay riesgo y cuando hay riesgo se exige precisión. Sigue torre E1 y ahí estamos viendo cómo se ataca al rey en el fondo, caballo D6 y aquí caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, jaque, alfil E7 y caballo C3. Esto es tan riesgoso que después de todos estos movimientos, un movimiento tan natural como caballo por B5 pierde.
Sigue caballo D5 y estamos amenazando en E7 por la columna abierta donde ha quedado el rey en el medio del tablero. Y ni siquiera, bueno, se amenaza a tomar allí y ni siquiera enrocar salva a las negras. Después de enroque tenemos caballo por E7, jaque. Después de rey H8 pasamos la dama H5 y tenemos la opción de dar aquí un jaque mate muy bonito. Que por ejemplo si se juega D6 tenemos sacrificio de dama en H7 y luego jaque mate con la torre. Y esto no es tan fácil de resolver porque ni siquiera un G6 aquí soluciona las cosas, ya que seguiría dama H6 y luego por ejemplo de D6 paso de la torre amenazando mate. Si toman la torre tenemos dama F6 jaque mate también. Una última cosa que no debes hacer: no mover peones en los costados sin una buena razón. Principalmente jugamos E4 o D4 y también C4, que refuerza el control del centro. Esto está bien. Por otro lado, F4 también es jugable, pero esto ya es más de cuidado porque aunque también refuerza el centro, debilita la posición del rey y esto se puede aprovechar de repente por parte de su rival. Así que esto es jugable, pero hay que preverlo. Eso en cuanto a estos peones del centro. En cuanto a los demás peones, por lo general, mover estos peones es perder el tiempo. Es cierto que se puede jugar, por ejemplo, G3 para jugar alfil G2, un ejemplo de lo que se puede hacer, poner en fianchetto el alfil, pero con un movimiento como E4, este alfil ya tiene por dónde jugar aquí por la otra diagonal. Y por último, mover los peones de los costados en general va a ser una pérdida de tiempo. Ni siquiera aquí, por ejemplo, jugar H3 para prever alfil G4 o A3 es importante, porque se puede jugar así y no pasa nada. Se puede jugar después el H3 cuando ya venga este alfil acá. Por lo tanto, piensa bien antes de mover los peones de los costados, porque puede ser una pérdida de tiempo. Ahora digamos que ya has hecho la tarea, o sea, hemos ocupado el centro con peones, hemos desarrollado todas las piezas menores, hemos enrocado. ¿Qué sigue? El siguiente principio es desarrollar la dama, preferiblemente a casillas centrales de la segunda fila. Son casillas seguras que a la vez activan en algo la dama. Así entonces se puede jugar dama E2. La dama queda segura, se desarrolla y al mismo tiempo prepara un posible avance E4 o incluso un intercambio aquí de peones para luego intercambiar alfiles en A6. En resumen, la dama aquí ya empieza a jugar, pero en un lugar seguro. Contrario a esto, si esta dama se quisiera activar más adelante, por ejemplo aquí a A4, esto ya no está bien porque la dama se empieza a exponer. Y pueden aparecer ataques de repente, por ejemplo, que nos tomen aquí, nos tomamos con el alfil y luego nos preparen aquí un avance B5 y ahí ya nos hacen perder tiempo. Por eso es mejor inicialmente jugar dentro de la segunda fila y hacia el centro. Este es complemento del anterior: conectar las torres aquí con las negras. Y esto implica liberar la primera fila, que no haya nada aquí entre las dos torres para que nada se interponga entre estas. Y eso implica desarrollar la dama, por eso se complementa con el anterior. Y desarrollamos la dama usualmente a la segunda fila, como decíamos antes. Con eso se conectan ya las torres. Y así van a tener total libertad para moverse por esa fila dependiendo de cuál columna sea más conveniente ocupar. La situación nos dirá cuál será, como por ejemplo aquí en esta posición concreta puede resultar muy útil jugar esta torre a la columna B, donde ambas torres presionan columnas semiabiertas. Ahora veamos por último un par de ideas más avanzadas también muy útiles para la apertura. ¿Qué hacer aquí en esta posición que se puede jugar? Las reglas clásicas nos dirían que jugáramos D5 para ocupar el centro con un peón. Si no hacemos algo así, las blancas se nos van a adelantar y van a jugar E4 ocupando el centro con sus peones. Sin embargo, Nimzowitsch
descubrió otra forma de jugar. No es obligatorio ocupar el centro con peones para controlarlo. Se puede controlar el centro también jugando con piezas. Y con esta nueva regla, aunque D5 sería perfecto, también podemos jugar alfil B4. Así también controlamos el centro. Este alfil anula este caballo, de tal forma que este caballo ya no controla las casillas E4 ni D5. Y ahora sería imposible jugar E4, por ejemplo. Entonces conseguimos lo mismo sin mover ningún peón. Podría seguir después de esto también así y estaríamos aplicando aquí también la misma idea. Control fuerte de las casillas centrales con piezas y sin peones. Otro principio más avanzado permite que tu oponente ocupe el centro siempre y cuando lo ataquemos luego con fuerza. Sucede en la defensa Grunfeld. Aquí vemos los movimientos donde en principio las blancas consiguen un centro de peones fuerte y parece que las negras han hecho algo mal, pero no es así si las negras atacan con fuerza ese centro, y esto se va a hacer con movimientos como C5 y alfil G7. Hay que dejarlo muy claro. El centro, un centro como el que tienen las blancas aquí, no será problema solo si se ataca pronto. Si las negras juegan sin poner atención a esto, como por ejemplo aquí con B6, pensando en otra cosa, ahí sí va a ser problema. Pero si se ataca con fuerza muy pronto, no va a ser problema. Sí, entonces esto debe seguir con C5 atacando el centro. Después, bueno, las blancas seguirán con lo suyo y alfil G7 también atacando al centro. Después, digamos, las blancas aquí y ahora caballo C6 atacando una vez más al centro. También la posibilidad de jugar alfil G4 atacando a este defensor del centro, dama A5. Todo atacando al centro de peones. Último y no menos importante, para lidiar con ataques desordenados debemos golpear en el centro. Cuando tu oponente haga algo inusual, inesperado, como aquí por ejemplo jugar D4, que se dé este intercambio y luego jugar E5, que nos atacan este caballo y que parece que tenemos que buscar un escondite para este caballo, porque si vamos a E4 entonces nos toman allí con la dama y nos tenemos que seguir huyendo con ese caballo. Entonces cuando estamos en una situación así, lo que debemos hacer es contragolpear en el centro. Entonces no ir con el caballo, sino jugar aquí D5 atacando el alfil. De esta manera se le pone freno a tu oponente. Resolvemos la amenaza, tomamos la iniciativa, si nos toman el caballo, tomamos el alfil. Y lo mismo ocurre aquí con otro posible escenario. Si en lugar de D4 juegan con F4 las blancas, también nos están sorprendiendo. Debemos saber jugar esto sin saber la teoría concreta de esta apertura, y eso es lo útil de estos principios que estamos viendo, que son universales. Así que, si no sabes qué hacer porque no conoces la teoría, recuerda, golpea en el centro con D5 y todo estará muy bien. Así atacamos en E4, atacamos al alfil, y luego de este intercambio aquí en el centro, las blancas son las que tienen problemas por resolver. Tienen su peón aquí colgando. Y si toman por ejemplo acá en E5 pierden porque viene dama jaque y queda esta pieza colgada. Así que no se puede eso. Y la posición, en cambio para las negras aquí es muy cómoda. Si por ejemplo toman el caballo, pues tomamos ahí también y estamos atacando en G2. Estamos atacando al peón en F4 y podríamos incluso dar un jaque. De esa manera tan fácil resolvemos ese incomprensible ataque inicial con el que pretendían sorprendernos. Y felicitaciones, ahora conoces todos los principios de apertura. Y si quieres mejorar mucho más, aprovecha las ofertas de nuestros cursos completos.